Voy a ver si no vengo. Y si tienes, trae. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo Hola, andan? buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Acá estamos con un día de viento, ¿no? Hola, buenas tardes. Me van a vender un paquete nomás. Bueno, 35, así que Hola, empiezo. profe. Si vos lo conocés, para mí, no es cierto. Tenés un cuarto de paquete. ¿Se escucha? Sí, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? No, el preferido, el Bueno, nuevo. bueno, silencian los micrófonos, dejen las cámaras y silencien los micrófonos. ¿Han recibido la grabación de ayer para aquellos que no pudieron ingresar? Les dejé el enlace de YouTube en un texto en el aula, ¿sí? ¿Lo conocés vos? Sí, lo recibimos. Bueno, la clase de ayer. Bueno, espero que se encuentren bien. Voy a girar la pantalla para empezar la clase. Silencien los micrófonos. Si quieren, dejen las cámaras si estamos bien así. Siempre es mejor vernos que otra cosa. Y yo comparto pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Minimizado. Sí, ahí está. Ahí se ve. Bueno. Ayer habíamos llegado hasta las neuronas de espejo, ¿se acuerdan? Esta imagen. ¿Sí? Como les decía, las neuronas espejo son ese tipo de neuronas que se relacionan con la empatía, ¿no es cierto? La empatía en términos de esa relación social que caracteriza a los seres humanos, que genera, digamos, mejores relaciones entre las personas porque simplemente con el hecho de intercambiar una sonrisa, les decía ayer, estas neuronas se activan y son muy importantes en términos del estudio de los trastornos del desarrollo, ¿no es cierto? Cuando una persona se acerca a otra, que se ríe, cuando la persona mira el techo y la otra también, con el bostezo, ¿vieron que a veces el bostezo es contagioso? Bueno, es porque justamente se activan estas neuronas, ¿no? Y con la mimetización de los gestos. Esto quiere decir que las personas cuando conviven mucho tiempo, sobre todo las parejas, ¿sí? Los matrimonios, por ejemplo, conviven mucho tiempo, vieron que se empiezan a parecer. O también sucede que se parecen la abuela, la mamá y la hija. Bueno, esto tiene que ver no solamente con componentes genéticos que hace que haya parecidos faciales, sino también con este efecto de las neuronas de espejo, ¿no? Ahí tienen unas imágenes, ¿ven? Personas que tienen muchos años de convivencia y son parecidas. El bostezo contagioso, ¿sí? Que están mimetizados, se dice, ¿puede ser? Claro, bueno, ahí tienen un ejemplo de una pareja parecida, ¿no es cierto? Que por efecto de estar tantos años compartiendo juntos,
se empiezan a aparecer físicamente, ¿sí? Se empiezan a aparecer en los gestos porque por efecto de las neuronas espejo comparten gestos y experiencia social, ¿no es cierto? Y esto es tan fuerte que se nos pega en el cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, ahí entonces está la definición de las neuronas espejo. Por ahí van a encontrar algunas referencias a, a una página web, como en esta diapositiva. Después se las voy a compartir para que lo busquen, porque obviamente que este PowerPoint fue preparado para una clase presencial, por eso pasa esto y va a pasar con los videos también, ¿no? Bueno, las neuronas espejo entonces son las neuronas de las emociones, están ubicadas en la corteza prefrontal y ayudan a controlar las emociones. ¿Se acuerdan a dónde estaba la corteza prefrontal? ¿A dónde estaba ubicada? Me estoy tomando unos mates, así que por eso corto por ahí. ¿A dónde estaba ubicada la corteza prefrontal? Si es prefrontal, ¿en qué sector del cerebro puede estar? En la parte del frente. Claro, digamos, es una telita muy fina que recubre el lóbulo frontal y que a pesar de ser muy finita, es muy, muy delicada y muy sensible, ¿no? Ayuda a controlar las emociones, por eso es que les decía ayer que hay muchos casos de niños que tienen trastornos en el desarrollo, sobre todo en el caso de los autistas y los Asperger, que tienen un daño en estas neuronas espejo, ¿no? Entonces, ¿Puedo? sí, vamos que todos los intercambios que quieran, chicos, para eso generamos este esfuerzo de clase online. Dale, te escucho. Bien, el año pasado Viviana Traversa nos comentó sobre un caso muy particular en la casa del niño, o una casa donde tenía niños en adopción, Sí. donde les faltaba el vínculo paterno y materno, en donde se había analizado esa situación porque todos los chicos que se dan en adopción tenían alguna discapacidad. Sí. Que los padres se habían dado cuenta de alguna forma porque habían hecho un grupo de WhatsApp y conversando dieron todos con lo mismo. Después se hizo un análisis porque pensaban que era por falta de alimentación. Sí. Y después el estudio dio que no, que era por la falta del vínculo, que había una parte del cerebro que no se desarrollaba bien del todo. Sí, yo esa pregunta la escuché en el intercambio que tuvimos por WhatsApp y estoy de acuerdo con ese análisis. Lo único que yo les decía que cuando se trata de casos tan delicados, lo que no podemos hacer es generalizar, es decir, afirmar con contundencia que tiene que ver efectivamente con ese factor, ¿no es cierto? Puede haber Claro, es una diversidad de factores, pero por supuesto que la investigación demuestra, y vamos a estudiar en la próxima unidad el concepto de intersubjetividad para expresar que el desarrollo, de hecho el desarrollo madurativo, por este concepto de neuroplasticidad, se concluye a partir de se ve concluido a partir de las interacciones, es decir, ese agujero que tenemos en el cráneo evidencia que todo, digamos, toda necesidad, todo estímulo, toda interacción externa completa ese desarrollo y por supuesto que cuando no está, hace lo suyo, ¿no es cierto? Porque hay partes del cerebro que quedan sin poner en movimiento. O sea, lo que vos preguntás es cierto, es así y está claramente demostrado y lo vamos a estudiar. Lo que yo no podría decir, bueno, en esos casos particulares pasó eso, ¿no es cierto? Porque eso ya sería caer en generalizaciones, ¿sí? Claro, es una teoría. Claro, pero por supuesto que yo la comparto en todo. De hecho, en la historia del estudio de las necesidades
o las deprivaciones, se dice, de los niños, hay mucho, se ha demostrado que hay niños que sufren, digamos, un cuadro que se llama marasmo, que justamente consiste en las enfermedades que los niños adquieren, las consecuencias serias sobre el desarrollo integral, no solamente neurológico, sino fisiológico, como consecuencia de la falta de presencia social, ¿no es cierto? Habrán escuchado también hablar del caso del salvaje de Aveyron, ¿sí? Que en su momento lo vamos a estudiar con Vygotsky, que justamente es una persona, un ser humano nacido con esa condición y convertido en mono como consecuencia de la falta de experiencia social, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Contesté la pregunta? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, tercer punto dentro de lo que están viendo, y ahí complicamos un poquito más el planteo. Fíjense que dicen allí que las neuronas espejo se encuentran inhibidas en la psicopatía, ¿sí? La psicopatía es una enfermedad psíquica que se caracteriza justamente en términos cerebrales, ¿sí? En términos neurológicos, si se quiere, se caracteriza por tener inhibición sobre todo neurotransmisor, sobre toda hormona, digamos, que tenga que ver con la empatía. Entonces, las neuronas espejo, en el caso de la psicopatía, están inhibidas, es decir, que no hay producción, circulación o activación de estas neuronas. Los psicópatas son aquellas personas que, como ustedes sabrán, hacen daño al otro, ¿sí? No tienen dimensión de lo que hacen, es decir, lo hacen sin remordimiento, ¿sí? Hay casos extremos, como por ejemplo los asesinos, los homicidas sin límites, que justamente lo hacen no porque tengan un cuadro definitivo o únicamente explicable en términos sociales, sino porque tienen un problema neurológico, ¿sí? Y es porque tienen justamente dañado o alterado o inhibida esta actividad cerebral que consiste en estas neuronas, ¿no? Hay películas, hay series que ilustran muy bien este cuadro, ¿no? Hay una serie muy conocida en Netflix que se llama Mindhunter, M-I-N-D, Mindhunter, Hunter, H-U-N, bueno, ahí lo pongo en el chat. Mindhunter es uno de los, a ver dónde estaba el chat, acá, ¿no? No, acá no. Bueno, no me acuerdo dónde estaba el chat. Más chatear, acá está. Ahí les pongo la serie, que es justamente una de esas tantas historias donde se estudia cómo las personas ejercen daño, digamos, son dañinas y a veces sin tener posibilidades de revertir esta situación, ¿no? Porque la crueldad tiene que ver con, estoy sacando esto, porque la crueldad tiene que ver con un componente neurológico, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. Bien, en el caso, por ejemplo, de los niños con autismo, hay casos donde se dice que tiene un daño en el prefrontal, ¿no es cierto? Esto es muy conocido, digamos, muy escuchado de parte de, en algunos diagnósticos, ¿no? Y cuando se dice tiene un daño en el prefrontal, es lo mismo que decir que está dañado el cerebro social, ¿sí? Y en consecuencia, los niños autistas no tienen límites. Vieron que cuando se trata sobre todo de niños autistas púberes o adolescentes, la explosión hormonal típica de la edad se les hace incontrolable, ¿no? Y es porque se hace más incontrolable que en los casos normales porque tienen
justamente inhibido ese límite que requiere la empatía, que es portarse bien en orden a que estoy conviviendo con otro, ¿no? Por eso los berrinches también, porque no hay límite social, porque hay daño en el cerebro social, ¿sí? Aquí en el cuarto punto, fíjense que está esa denominación, ¿no? Las neuronas Perdón, profe. espejo, sí. Tengo entendido que la denominación autismo es determinado para una cierta edad, generalizada para en realidad todos los diagnósticos. Después, cuando el niño va creciendo, en realidad se le da un diagnóstico específico, digamos, como Asperger o ya psicosis o retraso madurativo en general. Claro, ¿Es así? la psicosis puede ser un cuadro que acompañe el autismo. El autismo es para nuestra concepción un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Es decir, ya lo vamos a estudiar en particular, pero ya que estamos en las neuronas de las emociones, neurodesarrollo quiere decir que hay un deterioro o un daño en esta parte que estoy describiendo, ¿no es cierto? En las neuronas espejo, en el cerebro social, ¿sí? Bien. La psicosis puede ser una patología que acompaña o no el autismo, ¿sí? Porque justamente al estar dañado este cerebro social, la persona está escindida. Escindida quiere decir fragmentada, dividida respecto de la realidad social en la que vive. Por eso es que en más de una ocasión psicosis y autismo están asociados. No siempre. Y respecto de las edades, no, las edades, hay también estudios, hay también trastornos de autismo en adultos y toman el mismo nombre. Por ahí, con el nombre TEA, lo que se ha logrado es que haya un amplio abanico de cuadros, ¿no es cierto? Y que esa variedad depende de las combinaciones que tienen. Entonces, Claro, se habla del espectro. claro, por eso se habla del espectro, ¿no es cierto? Porque se puede asociar el trastorno del neurodesarrollo en sí con psicopatía, con psicosis, con esquizofrenia, con trastornos del lenguaje, con trastornos mentales, es decir, deficiencia mental, etc. ¿Sí? Por eso el concepto de espectro, exactamente. ¿Mm? ¿Sigo? Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces ahí aparece en el cuarto punto la denominación de cerebro social, ¿sí? Cerebro social con liberación de endorfina, excesiva liberación de endorfina cuando no está esa limitación que les comentaba. Ahí aparece un concepto que lo voy a retomar más adelante porque decimos liberación de endorfina ante un gen empático y todavía no les expliqué sobre la producción de neurotransmisores. Así que ahí voy a volver cuando explique esto. Y acá abajo les dejo, después se los voy a copiar en el grupo de WhatsApp, que es un artículo que había pegado ahí para, bueno, exponerlo en presencial, que es una entrevista muy interesante a quien descubrió, a un neurólogo francés muy conocido que descubrió el concepto de neurona espejo. Bueno, ¿qué aparece ahí? ¿Qué vemos ahí? Una neurona. La neurona, muy bien. ¿Qué tiene la neurona? Un cuerpo neuronal, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Un núcleo, unas dendritas, que son estos hilitos que salen del soma, un axón, que es esta extensión, que es muy importante, porque es la que contiene aquí adentro se desatan las reacciones nerviosas, es decir, este es como el puente por donde sale la respuesta de la neurona. Aquí está la vaina de mielina, que sería el cerebro, la parte blanca del cerebro, ¿sí? Se juntan las 100.000 millones de neuronas que tenemos y forman
la parte blanca del cerebro, y la neurona termina en estas extensiones, ¿sí?, que se llaman botones neuronales, que son los lugares por donde se emiten los neurotransmisores, que son las reacciones nerviosas que provoca la neurona, ¿sí?, que denominado de otra forma son las hormonas, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de la dopamina, la endorfina, el cortisol, la serotonina, que son todos los neurotransmisores que producimos como consecuencia de estimulaciones que recibe el cerebro, ¿no es cierto? Piensen ustedes que el cerebro es el órgano que regula nuestra actividad, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, tengamos en cuenta también que el cerebro no es autónomo. Es decir, si hay algo que provoca la emisión de estas reacciones nerviosas, efectivamente es el cerebro a través de la neurona, pero como consecuencia de el propio pensamiento. Es decir, nosotros, no es que el cerebro libera, por ejemplo, de manera autónoma la hormona cortisol y tenemos estrés, sino que nosotros con nuestro pensamiento, ¿sí?, a veces dañino o a veces no. Los estímulos. Sí, sobre todo el pensamiento, sí, estímulos del medio, ¿no? Nosotros los seres humanos reaccionamos a estímulos del medio, pero somos autónomos en nuestro pensamiento, ¿sí? Si yo tengo malos pensamientos, si estoy todo el tiempo pensando mal, por ejemplo, ¿no?, sobre determinada cosa, bueno, el cerebro recibe esa orden, ¿no es cierto?, y produce ciertas hormonas o neurotransmisores. Entonces, se van generando en el cerebro lo que se llaman los circuitos del dolor. Si yo cada vez que estoy frente a un evento, qué sé yo, frente a la clase de sujeto, me pongo de mala onda, ¿no es cierto?, voy a estar generando todo el tiempo digamos, neurotransmisores, hormonas, ¿sí?, porque esa actividad es química y entonces se va generando un circuito del dolor, un circuito del estrés, ¿sí? Por eso es que es muy importante controlar el pensamiento porque efectivamente es el pensamiento lo que genera todo eso, ¿no? Vieron que en los tiempos actuales mucho se habla de la meditación, del autocontrol. Bueno, todo esto depende mucho también del frontal, del prefrontal, de controlar las emociones, como decíamos ayer, para poder justamente cuidar la salud, ¿no? Piensen ustedes en este tiempo en que estamos encerrados, en que estamos aislados. Bueno, ¿qué estará pasando con el cerebro, no? ¿Sí? ¿Sigo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Quién habla? Yamila. Yamila. Entonces el cerebro haría con el propio pensamiento a que nosotros tengamos malas sensaciones. Digamos, es el cerebro, es el pensamiento, Claro. ¿sí?, el que genera que el cerebro produzca ciertos neurotransmisores. ¿Sí? Okay. Por eso de lo que se trata es de dominar el pensamiento. A veces uno dice, bueno, ¿cómo domino el pensamiento cuando la situación me trasciende? Imagínense en este tiempo en que estamos encerrados y hay cosas que no las podemos dominar. Bueno, no todo, ¿sí?, pero algo sí. Por ende, esa parte que podemos dominar, ahí está, de alguna manera, nuestro poder para tener una mejor vida o para cuidar nuestra salud. Por eso es que en estos tiempos también mucho se habla de la meditación, de la respiración, ¿sí? ¿Sigo? Sí, gracias. Bueno, acá tenemos otra vista del cerebro, un poco más de la neurona, perdón, un poco más desarrollada. Acá de nuevo está la vaina de mielina. Acá están ya las conexiones con otras neuronas y así se van haciendo las redes neuronales, ¿sí? Es decir, las redes neuronales son millones, son dúctiles. Dúctiles quiere decir que se actualizan todo el tiempo. Por ejemplo, esta neurona
esta neurona está conectada acá con esta, pero en un determinado momento se puede volver a conectar, se desconecta y se conecta con esta, ¿sí? Y esta se conecta con esta, y esta se conecta con esta. Es decir, se conectan y se desconectan y forman parte conforman las redes neuronales. ¿Por qué les parece importante que las neuronas se conecten, se desconecten y se reconecten? Es decir, que no haya redes neuronales fijas. ¿Por qué? Puede ser por cuando se muere una neurona y Sí, toma como contacto con la otra. Se ayudan mutuamente, algo así. bien, puede ser, sí, sí, es decir, es una posibilidad cierta de compensar la falta, sí, pero sin duda cuando se pierde, se pierde. Recuerden que ayer dijimos que las neuronas no se duplican, no se recuperan, ¿sí? Son células nerviosas muy especializadas, con lo cual, bueno, se pierde y se pierde. Ahí voy a ir arriba porque me parece que hay alguien que está escribiendo, ¿no? Bien. Es entre ustedes. Bien. Bueno, es importante también esta reconexión, ¿por qué? Porque ahí está la riqueza de nuestra conducta, ¿sí? En la medida en que nosotros desconectamos salimos de una red y vamos a otra, vamos cambiando nuestra conducta, ¿no? En cambio, en la medida en que las redes neuronales sean fijas, ¿sí? Es difícil tener nuevas conductas. Nuestro comportamiento por naturaleza es flexible, ¿sí? Es lo que dice Silvia Español. La neuroplasticidad justamente es esa capacidad de estar todo el tiempo renovando nuestro cerebro, y está muy bien que hagamos eso, porque justamente nuestro cerebro tiene que ir modificando para emprender nuevos proyectos. Por eso se dice que los viajes nos hacen muy bien, porque obligan a la reconexión en las redes neuronales, ¿sí? Que cambiar algunos hábitos que tenemos adquiridos también ayuda. Por ejemplo, hay algunos ejercicios que es, por ejemplo, lavarse los dientes con la otra mano, con la mano opuesta, o entrar a la ducha con los ojos cerrados y tratar de encontrar el jabón y el shampoo con los ojos cerrados, porque se activan otros sentidos y entonces se generan otras redes. ¿Se entiende? ¿Sí? Es muy importante esto, como también es importante que haya una cierta estabilidad en las redes, porque allí se alojan los hábitos, ¿sí? Si ustedes tienen que formar hábitos de estudio, pues es muy importante que tengan ciertos circuitos formados en el cerebro, que sean los circuitos del estudio, ¿no? Entonces yo me siento en un lugar a una determinada hora con la computadora y ya sé que se activa el circuito del estudio y estudio, ¿no? No hago otra cosa, no voy a las redes, ¿sí? Bien. Voy a la próxima y ahí tenemos entonces otra versión de la neurona, en este caso con esto que está acá adentro, que son las mitocondrias, los ribosomas, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los microtúbulos, los lisosomas. Esto por supuesto que no importa en términos de aprendizaje preciso, ¿no? Esto seguramente muchos lo habrán estudiado en la secundaria y en más de una ocasión lo habrán padecido, ¿no? Pero sepan que en el interior de cada una de nuestras neuronas, hay mucho, mucho, porque por ejemplo acá adentro está el ADN, ¿no? Acá adentro, en estos componentes microscópicos, está el ADN, está el ARN, el ácido ribonucleico, y tantas otras cosas que son invisibles, pero constituyen nuestro ser y además dan lugar a enfermedades cuando se desajusten, ¿sí? Así que cuando vayamos a genética vamos a volver sobre esto. Bien, el cerebro de nuevo, esta es una foto que tiene
un estudio de verdad que tiene como una, digamos, como una simulación de las millones de conexiones neuronales, ¿sí?, que se gestan. Acá dice que quedan 9:56 minutos. La verdad es que mucho no entiendo este Zoom porque yo pedí 2 horas, por si acaso. Y miren, me quedan 9 minutos. Bueno, cortaremos y volveré a conectar. Si ustedes están disponibles, conectaré de nuevo. ¿Sí? Bueno. Profe, a veces ni se corta, sigue. Cuando son muchas personas, sigue directamente. ¿Ah, sí? En algunos pasó así. Saben que les voy a decir que, no, mejor no. No, porque ayer probé también Google Meet, que es una nueva herramienta que está ya automatizada en Gmail, en Google, ¿sí? Y es muy, muy interesante. Por si acaso, descarguen la aplicación, porque por ahí podemos utilizar Google Meet, pero tiene que ser un día en que estén todos presentes, porque no permite grabar, mientras que esta opción sí permite grabar, ¿sí? Bien, bueno, acá tenemos ya una imagen más general de esto que es micro. Silencien los micrófonos, chicos, así todos nos podemos escuchar. Fíjense, acá tenemos una representación micro dentro de lo macro, es decir, acá tenemos un axón, ¿sí?, unidos con otros axones, y esto está dentro de una fibra, dentro de un nervio, ¿ven? Y ese nervio chiquitito forma parte de estos otros nervios, y todos estos en conjunto forman parte de un gran nervio que, bueno, que en este caso recorre la pierna, el pie, y tiene sus terminaciones nerviosas en la planta del pie. Lo que quiero mostrarles con esta imagen es que esto mínimo, tan mínimo que es un axón, termina constituyendo una fibra nerviosa. Fíjense que la magia de la naturaleza, que cada una de las partes de nuestro cuerpo está en estas cosas microscópicas, ¿no? Y por otro lado, muchas de las enfermedades se explican en estas cosas microscópicas. Bueno, acá tenemos un concepto importante que es el de neuroglia, perdón. La neuroglia son neuronas, se les llama así, a neuronas que no se conectan entre sí. Sino que están sueltas. ¿Ven? Por ejemplo, acá hay una neurona que está suelta, acá hay otra que está suelta, acá hay otras que están sueltas, ¿sí? Se llaman neuroglias y ocupan una función muy, muy importante, que es la de limpiar todo el espacio donde las neuronas establecen conexiones entre sí. Es decir, donde las neuronas buenas, entre comillas, establecen conexiones entre sí. Por ejemplo, esta neurona está adecuadamente conectada aquí, ¿no es cierto? Y está rodeada de estas otras neuroglias, que son neuronas sueltas, que tienen la función de limpiar el entorno, ¿no es cierto? Bien, muchas de estas neuroglias son las que no funcionan adecuadamente en el mal de Alzheimer, ¿sí? No funcionan adecuadamente, entonces no limpian los entornos donde las neuronas tienen que establecer sus conexiones, y en consecuencia impiden, ¿sí?, se impide la adecuada conexión neuronal, con lo cual empiezan a aparecer los olvidos, las neuronas muertas que no se conectan entre sí, ¿sí?, y ello genera un conjunto de ovillos. Es largo de explicarlo, podemos retomar en otro momento, pero este tipo de neuronas que están sueltas tienen esa función y provocan daño cuando no funcionan, ¿no? Bueno, acá otra diapositiva con lo micro y lo macro, ¿ven? Acá tenemos la neurona más chiquita con su axón, ¿sí?, que forma parte de una red nerviosa que a su vez conforma un nervio, que a su vez conforma un nervio mayor, ¿sí? Fíjense que
Qué increíble que es la naturaleza, ¿no es cierto? Porque esto es un nervio espinal minimísimo, ¿sí? Que se integra justamente por estos otros mecanismos que son minimísimos también, pero si cada una de estas cosas no está, nada funciona, ¿sí? De nuevo, acá tenemos nuestra neurona con sus dendritas, ¿sí? Ese axón conforma una fibra nerviosa que a su vez, junto con otras fibras nerviosas, conforman un nervio, ¿sí? Este nervio es el nervio que le da movimiento a un músculo. Imagínense que en este momento yo me pincho el dedo, se activa, ¿no es cierto?, la neurona, el movimiento que genera la fibra nerviosa va por acá, el nervio ejerce la función sobre mi músculo y yo retiro el dedo, ¿no? Ahora, ¿cuánto dura esto? Una milimésima de segundo, ¿no es cierto? Con lo cual, realmente es muy, muy mágico, ¿no es cierto? Muy mágico y muy constitutivo de nuestro ser. Bueno, bien. Bueno, acá tienen otra vista de nuevo, las vinculaciones de estas unidades mínimas con fibras nerviosas y con los sentidos, ¿sí? Fíjense la cantidad de nervios y cómo cada uno de ellos, ¿no es cierto?, activa cada uno de nuestros sentidos. Ahora bien, en cada uno de estos nervios hay una multiplicidad, ¿no es cierto?, de neuronas trabajando en redes. Bien. Esta imagen, se las puse acá, se vincula con esta, porque lo que esta muestra es que los sentidos, ¿sí?, los sentidos con sus respectivos nervios, los nervios olfativos, los nervios gustativos, los nervios auditivos y los nervios ópticos, son los que reciben los estímulos y llevan la señal al cerebro. Fíjense acá, ¿no es cierto? Es decir, el lóbulo, los nervios ópticos o nervio olfativo, cada uno de ellos traducen el estímulo al lóbulo parietal, que es el responsable de procesar esto. ¿Qué pasa cuando esto no sucede? ¿No es cierto? Y entonces les puse esta radiografía, que es una experiencia que se llama, un estudio que se hizo respecto de la deprivación. Deprivación quiere decir digamos, la privación, nada más que se utiliza el término deprivación para referirse a los efectos que tiene la privación. Entonces, la deprivación sensorial en los presos de Guantánamo, ¿sí? Los presos de Guantánamo son presos políticos de Estados Unidos, que están guardados, que están muy, muy prisioneros en una prisión que se llama Guantánamo, y bueno, como modo de castigo efectivamente planeado, se los tiene mucho tiempo con estas cubiertas en su cabeza, y entonces el deterioro cerebral es muy importante y muy rápido. O sea, es una forma de castigo muy efectiva, mejor que cualquier virus biológico. Bueno, peor que el coronavirus, no creo. Bueno, se está por cortar, yo sigo hablando. Si se corta, pasan 5 o 10 minutos y los vuelvo a llamar, ¿sí? ¿Estamos bien? Ah, hay gente que está esperando. Tienen que entrar temprano, chicos, porque si no, yo no me doy cuenta, y además a cada rato tengo que conectar, tengo que cortar para ir, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo de red neuronal, ¿sí? Imagínense que esto, por ejemplo, sea una red de neuronas de espejo, ¿no es cierto? Entonces están conectadas entre sí y se activan y generan respuestas, ¿no? Por eso es que la explicación más precisa en los últimos tiempos que se da respecto de los trastornos del neurodesarrollo como consecuencia de los trastornos en el cerebro social
es la debilidad de este tipo de neuronas de espejo, ¿no? Las redes neuronales conformadas por neuronas de espejo. Bueno, ahí va una parte química, ¿sí? Química. Ah, ahora estamos. Claro, ahora estamos. Ahora entiendo. Ahí estamos, chicos, claro, ahora entiendo. Si yo la programo por 2 horas, se corta a los 40 minutos y después volver al mismo ID, ¿no es cierto? Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí estamos, chicos. Les decía que ahí hay una persona que yo conozco que es, la tengo aquí enfrente. Bueno, después vamos a identificarlo. Chicos, yo les decía que estoy viendo, me parece lo que pasa es que yo programo 2 horas, se corta los 40 minutos, pero hay que volver a entrar al próximo, al mismo ID, o sea, no hay que volver a generar uno nuevo, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando nos pase esto, yo voy a, se corta y volvemos a ingresar todos en unos minutos al mismo ID, ¿sí? Así vamos aprendiendo de a poco. Bueno. Profe, se escucha recortado. Bueno. Chicos, apaguen los micrófonos, por favor. Apaguen los micrófonos, claro. Sí. ¿Ya apagaron los micrófonos? Bueno, chicos, ¿ahora sí me escuchan? ¿No cortado? Perfecto, se escucha. Bien, bueno, les decía que la lógica se ve que es que yo pido programo una reunión larga, pero a los 40 minutos se corta, pero hay que volver a entrar con el mismo ID, me parece, ¿no es cierto? Así que acuérdense esto para ir entrando así, ¿sí? Yo me mandé la macana y generé otra reunión y estaba esperando en otra sala. Así vamos aprendiendo. Bueno, entonces, compartimos pantalla de nuevo. Y seguimos, habíamos llegado hasta acá, y yo les decía que esta parte es una explicación más química, ¿no es cierto?, que es la explicación de la sinapsis, que es la siguiente. Miren esto, porque esto tiene que ver, por ejemplo, con el aspecto nutricional, ¿no es cierto? Dice, la membrana neuronal, que es como la capa que rodea al cuerpo neuronal, se hace permeable, ¿sí? Supónganse que yo tengo un determinado estímulo, me pinchan el dedo, ese estímulo va por las vías nerviosas que estudiamos ayer, y ahí está, ahí le estoy dando a Luciano, y esas neuronas esperen que no puede entrar una persona. Bueno, ahí está. Bueno, les decía que supónganse que yo tengo un estímulo, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que la membrana o la capa que rodea a la neurona se abra, ¿no es cierto? E ingresa sodio que excita al soma, que es el cuerpo de la neurona, y así se genera un impulso nervioso, ¿no es cierto? Que es la reacción que viaja a través del axón, ¿sí? A través del axón y llega a las vesículas sinápticas, que son las que conectan con otra neurona, ¿no es cierto?
Entonces, acá tienen la presentación de lo que es un neurotransmisor y un vínculo entre las neuronas. A ver, espera. Ahora. Bueno, fíjense que ahí tenemos entonces dos neuronas conectadas, ¿no? Bien, esta es una neurona presináptica. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bien. Sí, sí. Esta es una neurona presináptica que, como consecuencia de cierta reacción, produce estos redondelitos que están acá, que son vesículas con neurotransmisores. Estos puntitos rojos que están acá son los neurotransmisores. Eso es lo que se intercambia entre las neuronas de una neurona presináptica a una neurona postsináptica, es decir, de la una pasa a la otra, ¿sí? En el medio está el espacio intersináptico. Entonces, por ejemplo, supónganse, yo hago actividad física a la mañana, ¿no es cierto? Lo cual está demostrado que es altamente posibilitador para la salud, ¿no es cierto? Y que ayuda a la producción de un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿no es cierto? Entonces, la actividad física me ayuda a generar esos neurotransmisores, esas hormonas que se activan, viajan por acá y se pasan a otra neurona. Y entonces, en consecuencia, se produce una gran emisión de ese componente químico y así sentimos, por ejemplo, energía, sentimos, por ejemplo, alegría, ¿sí? O, por ejemplo, cuando nos duchamos a la mañana, que el agua caliente hace que se active otro neurotransmisor que se llama endorfina, y entonces nos despertamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese estímulo que es el agua caliente sobre la piel activa estos neurotransmisores que salen a su vez del cuerpo neuronal y se pasan de una neurona a otra y así nos ponemos en movimiento. ¿Se entiende la lógica? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, se entiende, profe. Acá, en la neurona postsináptica, es decir, en la neurona que recibe, ¿ven? Tenemos lo que se llaman los receptores, ¿sí? Que son justamente los que reciben el neurotransmisor. Sería algo así como que estos neurotransmisores son llaves y estos receptores son cerraduras, ¿sí? Cerraduras a donde tienen que encajar de manera perfecta esas llaves. ¿Por qué les hago esta analogía, esta comparación con llaves y cerraduras? Porque cuando una cerradura no funciona para una llave y se produce un desajuste en ese acople necesario de tipo químico, es cuando acontecen los daños, los trastornos, que van desde la depresión hasta el trastorno de ansiedad, hasta el TOC, hasta los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? En este intercambio, cuando hay un daño, cuando hay un desacople, es cuando acontece un trastorno. Esta es la explicación neurológica basada en factores químicos, pero no es poco importante, ¿sí? En más de una ocasión se dice, bueno, cuando se dan este tipo de explicaciones, se provoca un cierto reduccionismo porque la neurociencia o la medicina sobre la educación. No, eso sucede cuando uno toma una explicación de este tipo, o una social o una educativa, como única explicación. Pero sabemos que el factor neurocientífico, ¿sí?, es una explicación importante y que el factor neurobiológico sucede, no es que somos solamente seres psíquicos o sociales.
somos neurobiológicos, psíquicos, cognitivos y sociales, ¿sí? Por eso es importante conocer este análisis. Bien, acá tenemos de nuevo la explicación química, ¿no es cierto? La neurona está en reposo, ¿sí? Se polariza, quiere decir que se abren las membranas por efecto de las estimulaciones, ¿sí? Polariza quiere decir que se pone en actividad eléctrica, ¿sí? Se pone en actividad, se liberan, ¿ven? Se liberan los neurotransmisores en la sinapsis, ¿sí? Viajan por acá y se conectan con la otra neurona. Pero para que eso suceda, ambas neuronas tienen que entrar en estado de actividad, y esto es un fenómeno químico que produce una reacción eléctrica. Por eso la reacción que viaja por acá se llama impulso nervioso. Bien. Bien, acá tenemos algunos de esos neurotransmisores. Fíjense, el GABAérgico, que después lo vamos a nombrar, el glutámico, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, y después algunos excesos. Fíjense que no son muchos neurotransmisores. Por ejemplo, la dopamina y la serotonina son los más conocidos porque son los que generan energía, ¿no? Ven acá, emociones y movimiento, ¿sí? Estos neurotransmisores se producen cuando hacemos actividad física, cuando, ¿qué más? Cuando, bueno, cuando tomamos café, cuando hay adicción de drogas, cuando hay consumo de algo que nos gusta mucho, desde el tabaco hasta la comida, hasta la ropa, es decir, todo tipo de adicción que provoca placer genera la producción de dopamina, ¿sí? La serotonina también es un tipo de neurotransmisor que produce esa misma sensación. Mientras que el neurotransmisor GABA, GABAérgico también llamado, es el inhibidor, ¿sí? Es decir, es un neurotransmisor que, por ejemplo, impediría reacciones inesperadas o desubicadas en un determinado contexto social. También tiene que funcionar, ¿sí? Bien, fíjense que acá, por ejemplo, se dice que el uso de dopamina en los neurofármacos puede regular el movimiento, pero afectar las emociones. ¿Por qué? Porque justamente genera tantas emociones que, bueno, pueden producir daño, ¿no es cierto? Todo lo que sea exceso produce daño. Bueno, acá está la misma explicación, de nuevo, la neurona con su impulso nervioso, ¿sí? Y me avisan de la hora, cuando tengamos que terminar. La neurona con su impulso nervioso conectándose a otra neurona, ¿sí? E intercambiando nuestros neurotransmisores. Puestos aquí en una vista más grande, ¿sí? Entonces tenemos el impulso nervioso que trae los neurotransmisores, ¿sí? Aquí está la neurona abierta, liberando los neurotransmisores a los receptores, ¿ven? Tienen que acoplarse, ¿sí? Porque si no, si hay desajuste, es cuando se generan trastornos de distinto tipo. Bien, acá de nuevo neurotransmisores que influyen directamente en el aprendizaje. Acá estamos como más vinculados a lo nuestro. Sobre todo la dopamina y la serotonina son las más activas. Hay veces que se genera discusión intensa respecto del uso de medicamentos, ¿vieron? De psicofármacos. En educación especial se discute mucho esto, y justamente es cuando se administra de manera inadecuada fármacos que tiene que ver con esto, ¿no es cierto?
La serotonina para regular y la dopamina para incrementar. Bueno, por supuesto, o la noradrenalina, ¿no? Vinculada con la atención. Bueno, como siempre, ¿no? La cuestión no está en el fármaco en sí, está en el uso inadecuado, ¿no es cierto? Cuando se lo utiliza como único elemento de análisis, ¿no? Como único recurso para el tratamiento de un niño. Bien, entonces, los neurotransmisores. El primero, la dopamina, tiene una tendencia a incrementar niveles máximos a los 20 años y menor a los 40. Es decir, esto explica que a los 20 años tengamos más energía que a los 40, ¿no es cierto? El exceso, atenti con esto, libera los frenos y genera esquizofrenia. La esquizofrenia justamente, esquizo quiere decir dividir, y la esquizofrenia quiere decir una reacción inadecuada que puede producir en las personas ataques hacia los otros, porque justamente hay, digamos, hay inhibición de frenos sociales, de frenos emocionales, ¿no? Decíamos al principio que lo que está alterado ahí es el cerebro social, ¿no es cierto? Es el prefrontal que aloja el cerebro social. ¿Se acuerdan de la primera parte? ¿Sí? Bien, ya estamos terminando. Bien, se activa ante los hidratos de carbono, ¿vieron cómo nos gusta comer hidratos de carbono? Y toda sustancia que genere placer, genera adicción, ahí está, ¿no? ¿Por qué genera adicción? Bueno, porque es una hormona que genera placer, ¿sí? El placer en exceso genera adicción al placer. Somos seres, digamos, preparados para digamos, para activar más el placer que el dolor, ¿sí? Porque justamente es, bueno, es el camino más fácil, ¿no? La oxitocina es el neurotransmisor de la relación social que se libera ante la sonrisa social, y voy a proyectar una más y termino. Bueno, esta es una imagen de, bueno, de cómo el baño matinal, ¿ven? Cómo nos pone en actividad, porque justamente el estímulo, que es el agua caliente, libera endorfina, que es una hormona que acelera la circulación de sangre al corazón y nos ponemos en movimiento inmediatamente. A ver cuánto me falta para esto, así termino con este tema. Bien. Hasta acá vamos a llegar, ¿sí? De nuevo, la endorfina se libera en el baño caliente, ayuda a la circulación, el corazón incrementa latidos y llega más sangre al cerebro y genera placer, ¿sí? También se activa el sistema inmunológico y los anticuerpos se incrementan, se activa el hipotálamo que reconoce la luz, y este neurotransmisor que es la endorfina se libera ante la música y la sonrisa, o sea, es un neurotransmisor de la energía, la endorfina, ¿sí? Bueno, el desayuno de la mañana, ¿no? Libera endorfina. El cerebro no tiene hambre hasta que no se libera endorfina, activa el metabolismo. Cuando uno se levanta, efectivamente no tiene hambre, ¿sí? Sino que nos da hambre cuando empezamos a circular. ¿Por qué? Porque primero tenemos que liberar endorfina para ponernos en movimiento, ¿sí? Porque activa el metabolismo. ¿Vieron qué importante que es el cerebro, no? Y después livianamente decimos, porque es la medicina sobre la educación. No, no es todo o nada, ¿sí? Todo sirve para hacer análisis integrales de las situaciones. Bien, de 10 a 12 de la mañana los neurotransmisores funcionan muy bien porque son, porque es el momento en que más actividad tenemos. A las 12 del mediodía ya necesitamos glucosa, se activa el sistema límbico y ya tenemos hambre, ¿sí? Glucosa es por efecto del desgaste del cerebro. Ayer decíamos que el cerebro se consume un 20 o un 25% del alimento que comemos. Entonces al mediodía necesitamos reponer la glucosa,
se activa el sistema límbico, que es el de las emociones, entonces queremos comer y nos da hambre, tenemos menos atención. A la tarde, cuando baja la luz, disminuye por efecto de las hormonas, o sea, baja la luz y entonces el cerebro también disminuye su actividad. Y a la noche, cuando nos vamos a dormir, se activa la melatonina, que es la hormona del sueño, por eso es que nos hace tan mal irnos a dormir con pantallas, ¿no es cierto? Porque la pantalla azul le da al cerebro una falsa señal de que es de día y no se activa la melatonina, que es la hormona del sueño, y tenemos insomnio, ¿no? Que es lo que nos está pasando mucho en esta cuarentena. Bien, cuando el cerebro no libera melatonina, el cerebro se envejece, ¿sí? Se envejece, por eso hay algunos estudios que relacionan el exceso del uso de pantallas digitales con el mal de Alzheimer. ¿Por qué? Porque el cerebro se envejece más rápido de lo normal. Bueno, acá debe haber algún video, calculo, porque... Bien, no sé qué ahora. No me acuerdo porque lo preparé hace un tiempo largo. Bueno, chicos, vamos a llegar hasta acá. Voy a dar vuelta a la pantalla. Bueno, hasta acá llegamos. Voy a pegar los dos videos de las dos partes y se los voy a subir para que los miren, sobre todo aquellas personas que no pudieron estar en la clase. Siempre es importante o es mejor que estén en la clase porque después se hace más difícil mirar la clase solos. Así que bueno, en la medida de lo que puedan, estén presentes. Sobre todo también para hacer preguntas. Si no pueden estar presentes, ya saben que les voy a dejar la grabación a disposición, ¿sí? Preguntas, comentarios, etcétera, que quieran hacer. ¿Nada? A nosotros nos quedó una duda Sí, dale. respecto a cuando no tenemos puesta la visión. Por ejemplo, cuando habló de los prisioneros, que decía que entorpecía, puede ser que era, cuando En el no caso ponía de la los capucha. presos de Guantánamo, claro. Sí, no es que cuando se limita ¿cómo sería? Sentido. Un sentido, no se mejoran los otros. Sí, sí, se mejoran los otros, pero claramente hay pérdida de un sentido. O sea, piensen ustedes que por la historia de la historia de la evolución humana, la historia nuestra como Homo sapiens, ¿sí? Desde que dejamos de ser monos hasta los tiempos actuales, se va generando lo que se llama una historia filogenética, es decir, una historia de especie humana que se va instalando, que se va grabando en nuestro ADN. Nuestro ADN de ahora no es el mismo que el ADN del hombre neandertal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en la medida en que el organismo humano, y particularmente el cerebro humano, va avanzando, se van consolidando ciertos sentidos por sobre otros. Entonces, efectivamente tenemos más consolidado el uso de la vista, ¿no? Y por eso hay una mayor conexión de estímulos sobre el lóbulo parietal y el lóbulo frontal, y con ello el deterioro del cerebro. Por supuesto que otros sentidos se activan, porque si no, de hecho, las personas con discapacidad sensorial no tendrían posibilidades. Pero cuando se limita el sentido de la vista, es muy fuerte el impacto sobre el lóbulo frontal de manera directa. ¿Sí? ¿Está, Julio? Sí, gracias, profesora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, terminamos entonces la clase. Nos vemos el jueves que viene. Bueno, nos vemos, profe. Seguimos en línea, ¿sí?
Gracias. Bueno, gracias, Listo. profe. Gracias. Nos vemos. Chao, Muy chicos. linda clase. Chao. 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 Hasta luego. Chao.